Pichincha Universal. Pichincha Universal. 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Comenzamos entonces saludando a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Ramiro Román, abogado de la científica Linda Guamán, la doctora Jimena Abarca, titular de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, con quien vamos a abordar este problema judicial que enfrentan estas dos personas, la médica y la científica, una situación que ha llamado la atención de la comunidad científica, que ha causado malestar en la comunidad científica y expectativa también. ¿Cómo está, doctor Román? Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Puede, por favor, explicarnos por qué se da la vinculación tanto de la científica Linda Guamán como la doctora Jimena Abarca cuando este caso saltó en la administración del señor Muela, me parece, que está prófugo de la justicia? Sí, muy buenos días. Realmente para mí es muy grato de estar en esta prestigiosa radio y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Mire, realmente dentro de las condiciones que tenemos, es la Fiscalía la única que puede hacer formulación de cargos y vinculaciones. Es la Fiscalía la que tiene algún punto de vista para hacer una vinculación. Realmente yo considero de que no tenían que vincular a dos personas que son científicas. Yo soy una persona que, por obvias razones, me he manifestado justamente en la audiencia de vinculación que no debían estar ellas vinculadas. ¿Y por qué le digo esto? Porque realmente me parece que la Fiscalía está teniendo algunos cambios de ritmo. Primero, quitaron la vinculación a la empresa que vendió las pruebas. Justamente eso motivó que se presente un escrito manifestando a la Fiscalía que explique, que motive por qué no vincula a la empresa que vende las pruebas. Se supone que desde ahí parte toda una cantidad de cosas y para que se hagan vinculaciones, etcétera, en el caso. Pero la Fiscalía y la doctora Moroso, que intervino poco tiempo justamente en el caso, dijo que en 2 días que no iba a vincular a la empresa que vendió. Salumed es la empresa que me estoy refiriendo. Posteriormente aparecen las vinculaciones de mis dos defendidas, que son realmente personas técnicas, personas que científicas, personas que se dedican a aspectos objetivos. Ellos no van a los aspectos legales ni muchas de estas cosas. No pueden realmente abarcar ese tipo de situaciones. Y los aspectos técnicos han sido explicados en la audiencia. Y justamente se ha manifestado que no podía hacerse lo que la Fiscalía justamente formuló la vinculación, es decir, una terminación unilateral de contrato. Eso no podía hacerse por las emergencias y porque estamos en coronavirus, con COVID-19. Y eso es lo que justamente no tomó en cuenta justamente el juez en la vinculación, ni siquiera se expresó de ese tipo de cosas. Es decir, los errores de Fiscalía y en la investigación y las vinculaciones que se hacen a las personas a dedo, porque desde mi punto de vista están haciendo a dedo las vinculaciones, no traen consigo una cantidad de cosas, como decir incluso que el Consejo Municipal, no solamente el alcalde, sino el Consejo Municipal en pleno, conoció toda la verdad de las dos científicas, de la doctora Jimena Abarca y de la doctora Linda Guamán, porque ellas todas las semanas se reunían con el Consejo Municipal y se trataba el tema de la investigación que estaban haciendo. Doctor Román, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Al saber esto el Consejo, ¿por qué no hubo reclamaciones antes o algún tipo de denuncia Todo el presentada desde tiempo el se ha Consejo reclamado. hacia las funcionarias? Mire, siempre
las funcionarias dejaban planteados sus puntos de vista. Es el Consejo el que tenía que tomar las decisiones. Es el Consejo el que tenía que establecer condiciones claras para poder hacer denuncias o ampliar ese tipo de cosas. Ahora yo escucho o por redes sociales y una cantidad de cosas, porque ahora en el tema de redes sociales estamos discutiendo los juicios. Y yo realmente no les he contestado en Twitter nada, porque yo creo que los abogados, especialmente la Fiscalía y las personas que se crean que deben tener alguna autoridad para hablar en esto, deben ir a la Fiscalía, que es la única, por el artículo 195 de la Constitución, la que tiene que tener a cargo la investigación. Este momento es el único lugar donde deben aparecer comentarios o posiciones, porque es un proceso ya público, porque ya estamos en un proceso. Entonces, yo creo que eso se está violando aquí, se está violando los derechos humanos de mis defendidas, porque primero hacen un allanamiento, lo hacen en el tiempo que estaba el señor Mantilla y otras personas. Tomará en cuenta que esto es un proceso, es una investigación que vino mucho antes, y se hace un allanamiento apurado, estableciendo que van a buscar documentación y una cantidad de cosas, y dicen en la Fiscalía que no se ha entregado información de la Secretaría de Salud. Mire, 64 veces se ha contestado de la Secretaría de Salud, y la doctora Jimena Abarca y la doctora Linda Guamán, 64 veces han hecho conocer cosas a la Fiscalía. ¿Cómo es que dicen que nunca se les ha dado información o se les calla? Esto realmente, este tipo de cosas y ese tipo de afirmaciones que no son ciertas, que son falsas, no podemos aceptar. Y yo como abogado, justamente dentro de la causa, no voy a aceptar esas pretensiones que se hacen ahora en redes sociales, porque ni siquiera las hacen en el expediente. O si no, sigan pidiendo información y de lo que se tenga se seguirá contestando. Pero no pueden hacer este tipo de cosas. Yo creo que realmente un científico se dedica a su trabajo. Mire, las pruebas son validadas por ALAC, que es la única que tiene que establecer la configuración para pruebas PCR. Las LAM que aparecen en el municipio y que son trabajadas en esta ocasión son consideradas como pruebas y similares a las PCR, y eso dice el contrato, no dicen mis defendidas. Eso establecieron y firmaron ya el alcalde y conocieron los concejales anteriormente. Entonces, quiero dejar claro que incluso la ley de apoyo humanitario que rige 12 meses, y justamente lo hace desde el 22 de junio del 2020 hasta el 22 de junio del 2021, y estamos en el mes de febrero del 2021. Es decir, todavía tenemos tiempo y no se puede hablar de terminaciones unilaterales de contrato, porque esa ley de apoyo humanitario está estableciendo justamente esa condición, que no se puede dar terminación unilateral de contrato. Eso quiere decir que la Fiscalía tiene equivocación cuando formula cargos. Cuando planteé justamente esta ley del suplemento en el registro oficial 229, etcétera, y les dije eso al juez de la causa, por obvias razones el juez, como tenía ya vinculación de la Fiscalía, que es la única que puede vincular, realmente no podía decir no vinculo, pero por obvias razones se quedaron admirados, y el fiscal yo veía que se movía y que conversaba con algunas personas que estaban también de la Fiscalía General allí. Parece que se olvidaron de que había esta ley de apoyo humanitario, que también va directamente relacionada al artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Doctor Román, ¿de qué precisamente, de qué específicamente se le está acusando a las doctoras Guamán y Abarca? ¿Y qué medidas cautelares impuso el juez sobre ellas? ¿Son excesivas las medidas cautelares que tienen? A la doctora Guamán, por lo menos en forma oral, yo quiero hablar lo que realmente escuché ese día en forma oral. ¿Qué dijo el doctor Jaya? Para la doctora Linda Guamán
realmente se le acepta todos los documentos que ha presentado en descargo y no se le ordena la prisión preventiva. Eso me pareció por lo menos algo razonable, porque no se tenía y no se tiene prisión preventiva. Se le permite que se defienda en libertad, que es lo normal que suceda en este tipo de casos. Y en segundo lugar, se estableció la prisión preventiva para la doctora Jimena Barca, que yo presenté la apelación en la misma audiencia al mismo juez presidente de la Corte Provincial. Eso tiene que tramitarse, y mire usted que hasta el momento no se ha tramitado. ¿Esto qué significa? Que no están permitiendo hacer defensa, y eso es lo que justamente yo siempre reclamaré. Mire, la posición en derechos humanos tiene que ser muy clara. Tiene que darse defensa a las personas sin permitirles en el principio de presunción de inocencia. No puede ordenarse una prisión a una persona que es científica, que tiene que explicar situaciones objetivamente. ¿Qué significa la objetividad? Que hay medios de prueba para que se pueda explicar las cosas. Si se ordena prisiones, no le permiten tener eso. Y se dice que se puede evadir la acción de justicia. No es cierto. La doctora Barca y la doctora Linda Guamán estaban ese día en la audiencia. Yo les presenté al señor presidente de la Corte Provincial y les dije, mire, están aquí escuchándolos y siempre están frente a la investigación que está haciendo la Fiscalía. Pero claro, ahora ya estamos comenzando a encontrar una cantidad de cosas y contradictorias realmente, y que realmente están violando la ley. Mire, el problema, doctor, ahí, perdón que le corte nada más, porque digo, a mí también una de las cosas que me sorprendió es que en este, como en muchos otros casos, siempre se recurre a esta medida que es excepcional, que es la de la prisión preventiva, pero tenemos una fiscal que ha dicho que en todos los casos debería haber prisión preventiva, ¿no? Entonces, para ella, que autoridades de elección popular, como un alcalde, por ejemplo, corra riesgo de fuga, es normal, ¿no? O sea, ¿qué alcalde se va a ir corriendo del país si yo ostenta un quiero cargo? dejar claro, yo hablo por mis defendidas, que son dos científicas. Uh-huh. El punto concreto es de que la prisión preventiva ha sido sancionado el Estado ecuatoriano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1997 en el caso Suárez Rosero. Desde allí, después Daniel Tibi, tenemos a Costa Calderón, tenemos casos hasta el 2020 que ha sido sancionado por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana por ordenar la prisión sin razón en los casos. Eso es una cosa muy clara para Ecuador, y no puede la Fiscalía o la fiscal que haya dicho eso hablar de esa manera, porque no estamos en la inquisición penal, sino estamos ahora en el sistema acusatorio adversarial de las partes, donde se permite el principio, y un Estado constitucional se permite los principios de necesidad, de legalidad, de mínima intervención penal, y por obvias razones también el principio de presunción de inocencia y proporcionalidad, que son muy necesarios para ordenar las prisiones. Si esos 5 principios no se toman en cuenta por los jueces en el Ecuador, van a seguir violando derechos humanos. Y en esa parte, yo por lo menos hablo por la doctora Jimena Abarca. Mire, Doctor Román, la doctora Jimena Abarca Barca es una persona de la tercera edad. Estudiada fuera del país, en Estados Unidos, en Europa. Está haciendo su tesis, otra tesis para PhD nuevamente. Y no puede ser posible que le quiten esas oportunidades hasta de estudiar, de presentar sus tesis, y más que nada explicar suficientemente qué pasa en el caso. Mire, siempre las pruebas fueron catalogadas por justamente en la parte de que sí pueden ser comparadas o iguales o superiores a la PCR. Y eso tiene que estar claro. Cuando se pide una explicación de las dos científicas, justamente a Salumed, que ahora la Fiscalía dice que no está vinculando y no la está tratando como vinculación en el presente caso ni a su representante legal, resulta que esa empresa
trae de Corea y contesta justamente a las 2 científicas del municipio y les dice, es que en Corea se han sabido exportar ciertas cosas, es decir, esta exportación vino de Corea sin topar o no se utilizó en Corea, sino que se utilizó solo para exportación desde Corea de estas pruebas. Eso es lo que pasa en el comercio coreano. Entonces, eso sabe en cierta parte la Fiscalía y vamos a suplementariamente a entregar más documentación para que entiendan que ese informe que viene de Corea, porque sí vino informe de Corea, dice que sí existe justamente esa posibilidad de exportación de pruebas y que en ese sentido las pruebas LAN sí se mantienen un récord importante. Cada vez hay informes de la Universidad de las Américas, hay informe de la Universidad de San Francisco, hay informe de la empresa justamente que pide información desde Corea y contesta al municipio. Entonces, este tipo de cosas se tiene que considerar detenidamente para esta vinculación y espero que después de 30 días de aclarar todo este tipo de cosas, dejen de estar haciendo allanamientos a la Secretaría de Salud y tomando en cuenta que cuando se hace a esta empresa que nunca la vincularon, resulta que se le hace pagar multas por parte de la doctora Ximena Abarca como secretaria del servicio de salud del municipio. Se le hace que entregue 50,000 pruebas más, que establece 888,000 pruebas que tienen que ser revertidas y esta empresa cumple con eso para que puedan servir más tiempo de poder hacer para los quiteños ese tipo de cosas. Y quiero añadir algo más. Mire, cuando interviene la doctora Ximena Barca y la doctora Linda Guamán en Quito con las pruebas que estaba haciendo el municipio, justamente y avalizadas por varios lugares de lugares que se habían solicitado algún informe, justamente baja los contagios en Quito. Eso es una información que tiene el Ministerio de Salud, no es el municipio de Quito. Yo me estoy basando en lo que habló el Ministerio de Salud en ese momento. Entonces, hay un cuadro que incluso, claro, como estamos en entrevista radial, yo no puedo realmente hacer desaparecer esta información que da el Ministerio de Salud. Entonces, aquí hay muchas cosas. Pero si nos hace llegar ese cuadro, le agradecemos, doctor. Y que hay concejales que ahora están justamente hablando a su interés personal. Ellos tuvieron conocimiento de muchas cosas y vamos a obtener justamente las sesiones en las cuales se trataban este tipo de cosas para dejar clara la posición. Entonces, este caso, usted acaba de hablar de los concejales y, digamos, para nadie es un secreto de que hay un intento interno en el consejo de boicotear al alcalde Yunda, pero yo no le quiero llevar al terreno de lo político, que no es lo suyo, doctor, pero yo no quiero hablar de lo tanto político. la doctora Barca como la doctora Guamán en este momento serían también, digamos, víctimas de un proceso de persecución política, ¿o no? Mire, la persecución está dada cuando se ordena prisión. Cuando no se dijo en forma oral por el presidente de la Corte Provincial que se tenían que poner grillete. Ahora resulta que aparece que la doctora Linda Guamán, pese a que nunca se nos ha notificado, tiene que ponerse grillete. Yo realmente protesto frente a este tipo de cosas. Los abogados en Ecuador tenemos que ser frontales para este tipo de cosas. No pueden aparecer de último momento posiciones de ese nivel, cuando el juez ni siquiera ordenó, ni oralmente en la audiencia, ni nos dijo siquiera eso. Revocó, dijo, no ordeno prisión. Pero ahora resulta que ya aparecen grilletes, ahora ya aparecen una cantidad de cosas. Y eso es violar los derechos humanos. Porque las personas tienen que vivir libremente. Las personas nacemos libres. No podemos quitar la libertad, sino en excepción. Y aquí no hay excepciones para que les quite la libertad a mis defendidas. Entonces, doctor Román, la doctora Barca es una persona de la tercera edad. En este caso, digo yo, no sé si usted me puede corregir,
no ameritaba más bien un arresto domiciliario en un extremo, porque usted dice que la prisión preventiva es excesiva y todos coincidimos en que es un recurso excesivo y que se supone que es de último ratio. Sí, ¿No pero cabría mire, un arresto domiciliario en el caso de la doctora mire, Barca ser una persona de la yo quiero tercera edad? dejar claro una posición que yo presenté en la audiencia por la doctora Jimena Barca, antes de que le ordene la prisión preventiva. Yo le dije que la doctora Jimena Barca tiene 64 años y meses más. Ella en el mes de julio cumple 65 años. Ella está dentro de las personas con alto riesgo porque su salud, ella tiene crónico justamente problemas de respiración, crónicas. Y eso tenía que ser considerado para la doctora Jimena Barca. Pero nada de eso hacen caso, nada de eso sirve para poder defender ni la edad, ni siquiera tener más de 60 años en este país sirve. Yo creo que se tienen que quitar de la cabeza, por favor, el sistema inquisitivo. No hay santa inquisición ya en el Ecuador. Nosotros estamos hablando de otra manera. Estamos en un estado constitucional, donde el estándar internacional y la Constitución de la República priman, y eso dice el 426 de la Constitución, que deben relacionar la norma constitucional con el estándar internacional, que es Belén du Pará. Belén du Pará habla de la protección a la mujer. Yo defiendo dos mujeres ahora. Belén du Pará tiene que cuidarse mucho. Justamente comienza en el artículo 4 ya de Belén du Pará, cuando dice que tiene que cuidarse, incluso la manera como se actúa frente a la mujer en los momentos de requerir alguna información o quitarle la libertad. Entonces, tenemos una cantidad de datos. Además, la doctora Jimena Barca ya es hasta abuela y ni siquiera piensan en la familia de la doctora Jimena Barca para ordenarle la prisión. Esto no solamente contra la persona, sino también contra el núcleo familiar. Ahí están violando los derechos humanos, porque la intranquilidad que está trayendo a sus hijos y a sus nietos trae consigo una cantidad de cosas. Estamos frente a una persona de alto riesgo en salud. La doctora Jimena Barca no debe estar en esas condiciones. Espero que me den rápido la apelación y que los ministros que vayan a conocer esto analicen con suficiencia las cosas y revoquen esa orden de prisión, que es una locura porque esto realmente lo que nos va a llevar a hacer conocer internacionalmente qué ha pasado en este caso para la doctora Jimena Barca. Y espero que realmente algún grillete que han comentado y me he enterado en forma pública, porque no he tenido comunicación, nunca se lo dijo en la audiencia por el presidente, que se ordenaba el grillete para Linda Guamán, nunca se lo dijo. Sin embargo, si aparece después eso, también haré oposición, porque eso también viola el derecho humano. No sé si tienen alguna otra inquietud, Doctor, por favor. la doctora Barca está retenida ¿en dónde? ¿Le tienen en Mire, alguna condición yo le he especial debido a su edad? solicitado, todas las personas somos libres de estar. Yo lo único que le dije, mire, si se ordena prisión, usted tiene que tomar precauciones. Estamos con apelación de la prisión preventiva. Esa medida no puede ser ejecutada ni por la Fiscalía ni por la Corte Provincial. ¿Por qué? Porque hay recurso presentado de apelación. Cuando hay un recurso no pueden privar de la libertad a la doctora Jimena Barca. Tengo entendido que el día de ayer publicaron alguna orden para que se la detenga y le mandaron el oficio a la Policía Judicial. Eso es ilegal, porque hay recurso de por medio. Y cuando hay recurso de por medio, no pueden detener a las personas ni privar de la libertad a las personas. Quiero dejar claro eso. Y acuérdense, desde el caso Restrepo, Benavides, que tuve el honor de defender hace más de 30 años, se luchó por este tipo de cosas. Y siempre lo haré, porque en el Ecuador seguimos haciendo cosas que no vienen al caso. Tienen que cuidar mucho a las personas y a las familias cuando ordenan las prisiones o pretenden o insinuar que se ordene prisiones. Aquí lo que están presionando, eso sí dejo públicamente, y hago la denuncia, es pretender
que la doctora Abarca ceda frente a las posiciones de fiscalía. Quieren que entregue información para ver si topan a otras personas vinculadas del caso o que están en el caso. No nos vamos a prestar para esas cosas, y lo digo públicamente. Por lo menos mientras yo defienda a la doctora Jimena Abarca, no me voy a prestar para eso. ¿Qué quieren hacer? ¿Procedimientos abreviados? ¿Qué quieren hacer? Doctor Román, ¿cuál es su percepción sobre el comportamiento de la Fiscalía en este caso? ¿Aló? Doctor, ¿cuál es su percepción sobre el comportamiento y la actuación de la Fiscalía en este caso? Mire, realmente no ha habido seriedad. Yo creo que se ha violado la ley, no se ha tomado en cuenta, no se ha estudiado para vincular la misma legalidad, no se ha estudiado las leyes, no se tiene una posición clara dentro de lo que se vincula, no están con toda la información o ni siquiera han leído los 200 y pico de cuerpos que tienen, porque en los mismos cuerpos sí existen datos y ni siquiera de eso habla el fiscal. Por eso yo creo que ante de la no vinculación de la empresa, básicamente hicieron algo que es muy importante. Mire, se ha roto la determinación en el caso, y eso hablo de filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque aquí nos están llevando a hablar de esas cosas. El acto de determinación significa que tiene que haber un antecedente para encontrar un consecuente. Si no tienen una empresa vinculada con su representante legal, ¿de qué hablamos del resto? Entonces, se supone que la empresa vendió pruebas y lo hizo en buenas condiciones, por eso no vincularon y no vinculan a la empresa. Pero bueno, esos son criterios de fiscalía errados, por obvias razones para mí, totalmente errados, pero eso han cambiado fiscales, han hecho escritos sin motivación de 5 renglones para solicitar aquello. Y han presentado 3 renglones para decir que si hay chat, que hagan entender todo el chat, lean todo el chat que conversa la doctora Linda Guamán con los representantes de la UDLA, que ni siquiera están calificados para calificar las cosas, perdón la redundancia. Ellos no pueden calificar, dar un criterio, porque no están avalizados por el Ministerio justamente en ese sentido, el Ministerio de Salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se están basando en ese tipo de cosas, en cosas erradas, en cosas falaces, así se llama en la ley. Son falacias, porque no se dice la verdad. Entonces, en esa parte yo sí profundizaré y enfrentaré cada palabra, cada término y cada posición que hasta aquí la Fiscalía está haciendo, es justamente con ese tipo de cosas. Y utilizando redes sociales para hacer público el tema. Que se ponga a trabajar y enfrentar en los tribunales y en las cortes. Para eso estamos los abogados. Y eso deben hacer los abogados de Fiscalía. Muy amable. Yo le agradezco infinitamente. Muchísimas gracias al doctor Román, que nos ha acompañado en esta entrevista. Ustedes le han escuchado y pueden tener un poco más claro cómo está este proceso. El doctor Ramiro Román, abogado defensor de las doctoras Linda Guamán y Jimena Abarca, vinculadas en este proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía por un supuesto sobreprecio, un supuesto peculado en la adquisición de pruebas para detectar el COVID-19, Alexis. Qué terrible situación, Liz. Qué terrible situación. Y déjame decirte que corrieron con suerte, porque yo recuerdo que en el caso SECOM, por ejemplo, en la audiencia de vinculación no se aceptó el pedido de apelación a la prisión preventiva y a los que acudieron a esa audiencia los llevaron directito a flagrancia en la Fiscalía. No les dieron la oportunidad siquiera de esperar la fecha para la resolución de la apelación. Afortunadamente en este caso, digo, en medio de toda la tragedia que esto significa, afortunadamente en este caso al menos la doctora Abarca va a poder esperar la resolución de la apelación a la prisión preventiva. Ojalá que esto tenga un feliz término. Claro, ojalá que sí, y como en todos los casos y siempre decimos nosotros, ojalá que sea justicia, ¿no? Y que brille la justicia. Oye, yo quiero hacer un mea culpa, ¿eh? Me desasnaste tú. El miércoles me convencieron de que se decía solo recuento, pero la RAE dice, y usted me ha desasnado hoy, que se dice reconteo también. Yo digo que las mujeres siempre tenemos la razón. Eso es lo que usted tiene que aprender, señor Moncayo. Con usted aprendo eso a diario. Pero como además yo siempre reconozco cuando me equivoco y eso es bastante seguido, entonces Me parece muy bien. La Liz tiene razón.
porque el miércoles me enfrasqué en una discusión que no tienes idea, me terminaron convenciendo. Bueno, pero reconteo también se dice, ¿no? Así que Así. igual no va a haber el reconteo tampoco. No sabemos, ¿qué tal que sí? Le cercan al Consejo Nacional Electoral y les obligan. Ayer pasé por ahí, está blindado, está como Blindado. con 3 cercos de vallas, ¿no? Está totalmente blindado. Tengo entendido que ya la marcha que salió desde Loja está en Cuenca. Claro, prevén llegar para el lunes o martes a Quito y veremos qué sucede. Ojalá que todo se desarrolle, no puedo decir en la normalidad, porque eso no es normal, pero por lo menos en medio de una situación pacífica, ¿no? Esperemos que sea así. Ojalá. 8 de la mañana con 11 minutos. Doctor Moncayo, tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Para ponerles en contexto, regresamos para conversar con Andrés Chiriboga, investigador, docente del Instituto de Estudios Políticos de París y miembro del Observatorio de la Dolarización. Finalmente, un juez constitucional declaró como violatoria a los derechos humanos a esta decisión del gobierno nacional de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos para conversar de este tema.